¿Alguna vez has sentido que hay algo en ti que el mundo no entiende? ¿Una diferencia, un llamado, una inquietud constante en tu espíritu, como si fueras parte de algo más grande, algo celestial? ¿Y si esa diferencia fuera una marca divina? ¿Y si te dijera que hay un mensaje escondido en las Escrituras, escrito solo para los elegidos, y que tú podrías ser uno de ellos? Hoy no es un día cualquiera. No es casualidad que estés aquí. Este video ha llegado a ti porque hay un mensaje que el cielo ha preservado para esta hora precisa. Un mensaje que no es para todos, sino únicamente para los que han sido separados, marcados, escogidos. Aquellos que no encajan en este mundo porque pertenecen a otro. Ser elegido no es un privilegio superficial, es una carga de gloria. Una señal de guerra espiritual, una invitación al misterio. Muchos son llamados, pero pocos elegidos. Y en 1900, ese misterio, tú podrías ser una de esas almas contadas con los dedos de Dios. ¿Qué significa ser un elegido? ¿Cómo reconocer las señales? ¿Qué dice la Biblia realmente sobre los que han sido apartados por Dios desde antes de nacer? Prepárate para una travesía profunda, donde cada palabra será como una lámpara en tu alma. Reflexionaremos juntos en pasajes que no suelen predicarse, verdades que han sido veladas a las multitudes, pero reveladas a los íntimos del Espíritu. Comenta ahora mismo. Paz en Cristo, si estás listo para este estudio sagrado. Así, sabré que eres parte de este pequeño remanente que no teme descubrir los secretos de lo alto. Quédate hasta el final, porque en el penúltimo bloque te revelaré una verdad que podría cambiar radicalmente cómo ves tu vida, tu llamado y tu propósito eterno. Ahora sí, abre tu corazón. Comenzamos este estudio celestial. Marcados, desde el vientre, la historia de Jeremías. Jeremías 1:4-5. Antes de que tus ojos vieran la luz del mundo, antes de que alguien supiera tu nombre, Dios ya te conocía, no como una posibilidad, no como una estadística, sino como una realidad viva en su corazón. Este misterio es revelado de manera poderosa en la vida del profeta Jeremías, cuya existencia fue escrita por el dedo de Dios antes de que siquiera respirara. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Esta declaración no es solo una introducción poética. Es una revelación divina sobre cómo opera la elección de Dios. Jeremías no escogió ser profeta, no se preparó para ese papel por voluntad propia, fue elegido. Y esta elección fue hecha en un plano que trasciende el tiempo, donde el propósito precede la existencia. Aquí es donde muchos de nosotros comenzamos a ver un reflejo. ¿Has sentido alguna vez que tu vida tiene una dirección invisible? Como si fueras empujado por un llamado que no puedes ignorar, aunque a veces desees hacerlo. Eso no es casualidad, es la señal de un alma marcada. Jeremías era joven, inseguro, dudaba de su capacidad, y sin embargo, la voz de Dios fue clara. No digas, soy un niño. Porque cuando Dios elige, Él capacita. Cuando Él separa a alguien para un propósito, no depende de la fuerza humana, sino de su unción eterna. La historia de Jeremías también nos muestra la lucha interior de los elegidos. No todo es gloria inmediata. De hecho, ser llamado por Dios suele traer oposición, soledad y un peso espiritual que solo los íntimos conocen. El profeta lloró. Fue perseguido, deseó no haber nacido, pero nunca pudo escapar del fuego que ardía en sus huesos. Ese fuego, hermano, hermana, también puede estar ardiendo en ti. Quizás llevas años intentando encajar en moldes que no fueron hechos para ti, buscando aprobación en lugares que solo ofrecen rechazo, sintiéndote diferente, incomprendido.
¿Y si todo eso es parte del diseño divino? Ser elegido significa ser apartado. Y ser apartado duele, pero ese dolor es la confirmación de que perteneces a una dimensión distinta. Que tu propósito no es vivir cómodamente, sino impactar eternamente. Jeremías fue confrontado con su llamado desde muy joven, y tú, ¿cuánto tiempo más vas a resistir esa voz que te llama por tu verdadero nombre espiritual? Dios no solo te ve. Él te eligió antes de que nacieras, y si aún estás aquí leyendo esto, es porque ese llamado sigue vigente. El misterio de los 7000, Dios siempre guarda un remanente. En Reyes 19, 9, 18. En los momentos más oscuros de la fe, cuando el desánimo consume la esperanza, los elegidos tienden a creer que están solos. Elías, el profeta de fuego, el hombre que desafió a reyes y humilló a los profetas de Baal con síntesis, una sola oración, llegó a un punto de quiebre. Se escondió en una cueva, temiendo por su vida, sintiéndose abandonado. Su clamor fue desgarrador. Señor, ya basta, quítame la vida. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Cansado de luchar, de creer, de esperar? ¿Has llegado a pensar que tú eres el único que se esfuerza por permanecer fiel, mientras el mundo entero se rinde al pecado y a la indiferencia? Entonces, este mensaje también es para ti. En medio de ese quebranto, Dios responde a Elías. Con una revelación estremecedora, yo me he reservado 7000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Huida Reyes 19:18. Este es el lenguaje divino del remanente, una verdad espiritual que atraviesa toda la historia bíblica. Dios siempre guarda para sí un grupo pequeño, invisible, fiel, apartado, elegido. No son los más famosos, ni los más aplaudidos, ni siquiera los más comprendidos. Son aquellos que permanecen firmes cuando todos se arrodillan ante la idolatría del mundo. Elías pensaba que estaba solo, y así es como se sienten muchos elegidos hoy. Ignorados, marginados, luchando contra la apostasía, viendo cómo incluso dentro del pueblo de Dios se diluyen las verdades eternas. Pero Dios dice, no estás solo, nunca lo estuviste. La cueva de Elías es un símbolo del refugio de los elegidos, un lugar donde Dios susurra, no en terremotos ni fuegos, sino en el silbo apacible de su espíritu. Es ahí donde el elegido es reconfigurado, reenviado, reavivado. Muchos hoy viven en cuevas espirituales, escondidos tras máscaras, intentando sobrevivir. Pero Dios te llama a salir, porque los 7000 no fueron llamados a permanecer ocultos, fueron preservados para manifestarse en el tiempo oportuno. Tú puedes ser parte de ese remanente, no por mérito, sino por gracia, no por visibilidad, sino por fidelidad. Si tu rodilla no se ha doblado, si tu corazón sigue ardiendo por la verdad, si aún esperas contra esperanza, tú estás entre los que Dios ha reservado. La buena noticia es que no estás solo. La noticia aún más poderosa es que es hora de que los elegidos salgan de la cueva. El mundo necesita ver que no todos han rendido su alma, que todavía hay luz. José, el elegido que fue traicionado para salvar. Génesis 37, 39, 45. Ser elegido por Dios no siempre significa recibir aplausos. A veces significa ser arrojado a una cisterna por tus propios hermanos. Esa es la historia de José, el soñador, el joven a quien Dios le reveló un futuro glorioso. Y sin embargo, vivió años de esclavitud, injusticia y soledad. José no pidió sueños, los recibió, no pidió ser diferente. Dios lo marcó. Desde muy joven, la mano del Altísimo estaba sobre él, pero en lugar de reconocimiento, recibió envidia,
En lugar de promoción, fue vendido. En lugar de libertad, fue encarcelado. ¿No es este el patrón de muchos elegidos? Dios les da visiones y el mundo les da rechazo. Caminan con integridad y son malinterpretados. Sirven con excelencia y son olvidados. Pero en todo ese proceso doloroso, el cielo está escribiendo una historia de redención. José fue vendido por monedas, como un esclavo, por quienes debieron amarlo. Y sin embargo, ese acto de traición fue la llave que lo llevó a Egipto, el escenario de su destino. El camino del elegido no es lineal, es misterioso, y muchas veces las heridas del presente son parte de los planes de salvación del mañana. En cada etapa, Dios estaba con José, en la cisterna, en la casa de Potifar, en la prisión y finalmente en el palacio. Su favor no dependía de las circunstancias, sino de la elección divina. Incluso cuando parecía olvidado, Dios estaba organizando encuentros claves, como el del copero, que sería el canal de su promoción. Cuando finalmente se encuentra con sus hermanos, años después, la madurez de su corazón revela la profundidad de su llamado. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. Los elegidos no solo son apartados para recibir, son forjados para salvar. Su proceso, por más injusto que parezca, está diseñado para posicionarlos como instrumentos de rescate, perdón y provisión para otros. Quizás hoy estás en tu cisterna o tal vez en la prisión de una promesa retrasada. No te desesperes. El mismo Dios que estaba con José está contigo. Cada lágrima es contada. Cada injusticia tiene fecha de redención. Y llegará el día en que los que te negaron te vean como instrumento de vida. José fue elegido no para ser adorado, sino para servir. No para vengarse, sino para restaurar. Y si tú eres uno de los elegidos, prepárate. Tu historia también será redentora. Esther, la elegida que fue posicionada en silencio. Esther 2:4. Dios no siempre llama desde una zarza ardiente o en medio de truenos. A veces su elección se manifiesta en lo oculto, en los pequeños detalles, en los giros aparentemente casuales de la vida. Así fue con Esther, una huérfana, judía, criada por su primo Mardoqueo en una tierra extranjera y en una cultura que no era la suya. Y sin embargo, ella fue posicionada como reina del imperio más poderoso de su tiempo. ¿Quién hubiera pensado que una joven huérfana sería elegida para ser instrumento de liberación nacional? Nadie, excepto Dios. Esther no llegó al palacio por ambición. Fue llevada, no pidió la corona, se le impuso. Y durante un tiempo, su identidad como hija del pueblo de Dios fue un secreto. Pero Dios no había perdido el control. Lo que parecía una historia de belleza y protocolo era en realidad una operación divina de posicionamiento estratégico. Ser elegido muchas veces significa ser preparado en secreto, entrenado en lo invisible, ocultado hasta el momento señalado por Dios. Esther vivió en palacio durante años antes de entender el propósito de su posición. Mientras tanto, Dios fue alineando todas las piezas: un rey caprichoso, un enemigo soberbio, un decreto de muerte, y una reina que finalmente entendió quién era. Mardoqueo, su figura paterna y espiritual, le dice una frase que retumba en las almas de todos los elegidos, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther 4:14. Tal vez tú también te has preguntado por qué estás donde estás, por qué pasaste por lo que pasaste, por qué tienes la voz que tienes, la influencia que tienes, aunque parezca pequeña. Y si todo ha sido parte de un diseño eterno para colocarte exactamente en el lugar desde donde Dios quiere obrar. Esther arriesgó su vida, entró ante el rey sin ser llamada, sabiendo que eso podía costarle la cabeza, pero ella entendió que la elección divina no es para comodidad,
sino para propósito. Y ese día, su valentía desbloqueó un milagro nacional. Los elegidos no siempre tienen el poder, pero sí tienen la autoridad de lo alto. No siempre tienen visibilidad, pero sí una misión silenciosa que, en el momento preciso, puede cambiar destinos. Esther no predicó, no profetizó, no hizo milagros, pero fue instrumento de liberación, y eso la convierte en una de las figuras más poderosas del plan de Dios. Tú también podrías estar en tu momento Esther. Tal vez no lo ves aún, pero has sido posicionado. Y el cielo te pregunta hoy, ¿estás dispuesto a actuar por algo más grande que tú? El sello invisible de los elegidos, los que llevan la marca del Cordero. Apocalipsis 7:1-8, 14:1-5. En un mundo que exalta las apariencias, Dios mira lo invisible. Y en el tiempo final, cuando las líneas entre lo santo y lo profano se vuelven más difusas, una verdad espiritual resplandece con urgencia. Hay hombres y mujeres en la tierra que llevan una marca, pero no es visible a simple vista. Es un sello espiritual colocado en la frente de los elegidos por el mismo Dios. Apocalipsis nos habla de 144,000 sellados, escogidos de entre las tribus de Israel, sin mancha, que siguen al Cordero donde quiera que va. Esta cifra, aunque profundamente simbólica, representa una realidad espiritual. Hay un grupo reservado, puro, fiel, un remanente que ha sido apartado para Dios en medio del caos global. Estos elegidos no son necesariamente figuras públicas ni líderes carismáticos. Son aquellos que han resistido la contaminación, que no se han doblado ante los ídolos modernos, que no han permitido que sus vestiduras se manchen. Son vírgenes espirituales, íntegros, verdaderos. Y su fuerza no proviene de sí mismos, sino de una fidelidad que ha sido forjada en el secreto. El sello que llevan es invisible al ojo humano, pero visible en el mundo espiritual. El infierno los teme, los cielos los reconocen y los ángeles los protegen. Son los que lloran por los pecados del mundo, los que interceden cuando otros se distraen, los que caminan con temor reverente aún cuando nadie los ve. En contraste con la marca de la bestia, que es visible, comercial y universal, el sello de Dios es íntimo, silencioso y eterno. No es para la ostentación, sino para la consagración. Y es ese sello el que determina el destino final de las almas, más allá de títulos, méritos humanos o popularidad. ¿Y cómo saber si uno ha sido sellado? No se trata de una emoción pasajera ni de un acto religioso. Es una vida rendida, una conciencia que no se vende, un corazón que late con el ritmo del cielo. Es el anhelo constante de agradar al Cordero, incluso si eso significa caminar solo, ser incomprendido o marginado. Los elegidos no siguen a multitudes, siguen al Cordero. No buscan tronos, buscan servir. No acumulan tesoros, acumulan lágrimas. Ellos saben que su ciudadanía está en el cielo y que su galardón no es humano sino divino. Este sello no es una garantía de comodidad, sino una invitación al sacrificio, pero también es la promesa de una victoria eterna, porque aquellos que están sellados estarán en pie cuando todo lo demás caiga, estarán con el Cordero en el monte de Sión, cantando un cántico que solo ellos pueden entonar. Y si tú eres uno de ellos, sientes ese fuego en el pecho, esa nostalgia por el cielo, esa incomodidad con las cosas de este mundo, entonces presta atención. Podrías estar más marcado de lo que imaginas. David, el ungido que nadie vio venir. 1 Samuel 16:17. Cuando Samuel fue enviado por Dios a ungir al nuevo rey de Israel, incluso el profeta más experimentado cayó en la trampa de la apariencia. Vio a Eliab, el hijo mayor de Isaí, fuerte, imponente, con rostro de rey, y pensó:
De cierto delante de Jehová estás ungido. 1 Samuel 16:6. Pero Dios detuvo a Samuel con una frase que sigue retumbando a lo largo de los siglos. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. David no estaba siquiera en la casa cuando se celebró el banquete. Estaba en el campo con las ovejas, olvidado, ignorado, y sin embargo fue el elegido. La elección divina siempre escapa a los parámetros humanos. Dios no busca el más fuerte, ni el más sabio, ni el más experimentado. Busca al que tiene un corazón conforme al suyo. Cuando finalmente trajeron a David, a un adolescente, aún con olor a campo, sin preparación para la guerra ni títulos religiosos, el Espíritu habló: levántate y úngelo, porque este es. Aquí comienza uno de los arcos más misteriosos y conmovedores de toda la Biblia, la vida de un ungido que tendría que esperar años para sentarse en el trono. Porque ser elegido no es garantía de acceso inmediato, es una señal de proceso. David fue ungido, pero volvió al campo. Fue ungido, pero tuvo que enfrentar gigantes. Fue ungido, pero fue perseguido como criminal. Y sin embargo, nunca dejó de adorar, nunca dejó de creer, nunca dejó de esperar. Este es un mensaje poderoso para ti, que sabes que hay un llamado sobre tu vida, pero no ves aún el cumplimiento. Tal vez has recibido promesas, visiones, palabras proféticas, pero sigues en el campo o incluso en la cueva. No te desesperes. Si has sido ungido, Dios se encargará de llevarte al trono que te corresponde en su tiempo. David no se presentó voluntariamente ante Saúl. Fue llamado. No pidió pelear con Goliat. Simplemente obedeció. No se autoproclamó rey. Fue reconocido por Dios y finalmente por el pueblo. Los elegidos no se imponen, se revelan por su fruto, por su obediencia, por su fe. Y cuando enfrentan gigantes, no lo hacen en nombre propio, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Y tú? ¿Estás en tu etapa de campo, de gigante o de cueva? No importa, si el aceite del cielo tocó tu cabeza, el propósito de Dios se cumplirá. El hombre puede ignorarte, pero Dios nunca te pierde de vista. Levántate hoy con la certeza de que, aunque fuiste el último para los hombres, fuiste el primero para Dios. Los que no se contaminaron, Daniel y los fieles del exilio. Daniel 1:6. En un mundo diseñado para asimilar, seducir y transformar la identidad de los hijos de Dios, hay un tipo de elegido que brilla más fuerte cuanto más oscura es la noche: los que deciden no contaminarse. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron parte del remanente del pueblo judío llevado al exilio en Babilonia. Jóvenes, sabios, con potencial, fueron seleccionados para ser formados en la cultura del imperio. El sistema tenía un plan: cambiar sus nombres, su comida, su idioma y su adoración. Su identidad hebrea debía ser borrada para que se convirtieran en ciudadanos útiles de Babilonia. Pero entonces ocurre algo sobrenatural. Daniel decide en su corazón no contaminarse. No fue una rebelión externa. Fue una resolución interna, silenciosa, firme, irrevocable, y esa pequeña decisión provocó un torrente de intervenciones divinas. Así son los elegidos de Dios en tierra de exilio. No necesitan púlpitos ni plataformas, necesitan un corazón definido. En secreto, cuando nadie los aplaude, cuando todo les invita a ceder, ellos se afirman en su fe. Daniel fue ascendido, sus amigos fueron arrojados al horno, él fue lanzado al foso de los leones, pero en cada episodio el cielo respondió con gloria.
El Hijo del Hombre apareció en medio del fuego. Los leones se cerraron ante la oración. El Rey se rindió ante el testimonio. Estos jóvenes no buscaron reconocimiento, buscaron fidelidad. Y esa fidelidad se convirtió en señal del reino en medio del imperio. Quizás hoy tú vives rodeado de Babilonia. En tu trabajo, tu universidad, tu entorno, todo parece diseñado para diluir tu fe. Pero si tú eres un elegido, tienes algo que el sistema no puede apagar, una llama encendida por el Espíritu. No te dejes seducir por las mesas del Rey. No, aceptes los nombres que el mundo quiere darte. No creas que tienes que comprometer tu adoración para alcanzar tu propósito. Los fieles del exilio fueron promovidos por Dios sin necesidad de claudicar. Y hoy, siglos después, sus nombres siguen siendo proclamados como ejemplos de integridad, fe y victoria. La historia no recuerda a los que se adaptaron, sino a los que resistieron. Y si tú eres parte de este remanente, tu legado no será lo que logres, sino lo que permanezcas. No temas al horno, ni al foso. Teme ser hallado tibio, porque los elegidos no son los que huyen del fuego, sino los que caminan con Dios en medio de él. Los desconocidos del cielo, los que caminaron con Jesús, pero no están en los altares. Lucas 8:1-3, Juan 12:1-8, Hechos 9:10-19. Cuando pensamos en los elegidos de Dios, es común imaginar a personajes ilustres, cuyas hazañas están plasmadas en los altares de la historia bíblica. Sin embargo, hay un grupo de personas que caminaron con Jesús, que tocaron su corazón, que sostuvieron su ministerio y que aún hoy permanecen en las sombras del relato. Los desconocidos del cielo. Entre ellos está María Magdalena, de quien Jesús expulsó 7 demonios, y que después de su liberación nunca más se apartó de él. No fue apóstol, no predicó multitudes, pero estuvo presente en la cruz, y fue la primera en ver al resucitado. ¡Qué mayor honor que ser la testigo del milagro supremo! También está María de Betania, quien quebró el perfume más costoso para ungir a Jesús antes de su muerte. Fue criticada, incomprendida, tachada de imprudente. Pero Jesús dijo: donde quiera que se predique este evangelio, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Mateo 26:13. ¿Y qué decir de Ananías, el discípulo común que recibió la instrucción de orar por Saulo de Tarso, el perseguidor? ¿Puedes imaginar la magnitud espiritual de ese acto? Un hombre anónimo, obedeciendo en secreto, activó el ministerio del apóstol más influyente de la historia. Ananías no fundó iglesias, no escribió epístolas, pero su obediencia cambió el curso de la historia cristiana. Este es el misterio sublime de los elegidos anónimos, aquellos que no buscan reconocimiento, pero están atentos a la voz del Espíritu, aquellos que no brillan ante las cámaras, pero que en el cielo tienen un lugar reservado entre los íntimos del Cordero. Tal vez tú has vivido creyendo que no haces lo suficiente, que tu oración en lo secreto no tiene impacto, que tu fidelidad en lo cotidiano no cuenta, pero el reino de Dios no mide como el mundo. En el cielo, las acciones invisibles tienen peso eterno. Los elegidos no siempre están en el escenario. Están en las sombras, en los cuartos de oración, en las calles olvidadas, en las iglesias pequeñas, en los hospitales, en las cárceles, llevando luz donde nadie más quiere ir. Jesús no se rodeó solo de figuras prominentes. Su círculo íntimo estaba lleno de hombres y mujeres rotos, liberados, rendidos, y ellos, los que no figuran en grandes listas, son los tesoros escondidos de Dios. Si has sentido que tu vida no tiene notoriedad, pero arde por dentro con amor a Cristo, este mensaje es para ti. Tú eres uno de los elegidos anónimos.
no porque el mundo te ovacione, sino porque el cielo te reconoce. Y si Jesús mismo se manifestó primero a una mujer despreciada, no dudes que Él también se revelará a ti, si permaneces cerca. Felicidades, alma elegida, por haber llegado hasta aquí. No todos lo logran. Muchos comienzan este tipo de mensajes con curiosidad, algunos con emoción, pero solo unos pocos llegan hasta el final. ¿Y sabes por qué? Porque solo los que han sido tocados por la eternidad pueden permanecer en lo eterno. Solo los que están marcados por el Cordero tienen hambre hasta el último verso. Hoy hemos recorrido juntos un camino sagrado. Hemos caminado entre cisternas y palacios, entre cuevas y tronos, entre exilio y adoración. Y en cada paso el Espíritu ha susurrado la misma verdad: tú no eres un error, eres una elección. Los elegidos de Dios no son los más fuertes ni los más populares. Son los sensibles, los quebrantados, los que lloran en secreto pero no dejan de orar, los que caen pero se levantan 1000 veces porque algo dentro de ellos no los deja rendirse. Hay una gloria escondida en ti. No te has equivocado de camino. Cada lágrima, cada silencio, cada espera ha sido parte de tu formación espiritual. El Padre no te ha olvidado, te ha estado preparando. Ahora, en este momento santo, te entrego una frase especial. Es para ti y para todos los que llegaron al final de esta jornada espiritual. Deja esta frase en los comentarios, y así sabré que tú formas parte del remanente que Dios está despertando. Elegido en lo oculto, encendido para lo eterno. Guárdala, escríbela, repítela, porque es tu sello hoy. Ahora permite que esta verdad entre en lo más profundo de tu alma. Hay un lugar donde solo los elegidos pueden entrar. No está en un templo visible, no en un altar humano. Es un santuario escondido dentro del alma. Un lugar donde no hay ruido, solo presencia. Donde las palabras sobran y el Espíritu habla sin voz. Ese lugar se abre solo para los que han aprendido a esperar, para los que aman sin garantías, para los que siguen creyendo incluso cuando todo parece perdido. Tú has sido formado ahí, en la escuela del silencio, en las noches sin respuestas, en los días donde la soledad fue tu única compañía. Pero ese silencio no fue castigo, fue preparación. ¿Sabías que Moisés estuvo 40 años en el desierto sin una sola palabra de parte de Dios? Y que cuando por fin escuchó su nombre, lo hizo desde una zarza que ardía sin consumirse. Así son los elegidos. Dios los esconde para luego revelarlos con fuego. Hoy es tu zarza, hoy arde tu llamado. No importa tu pasado, no importa tu historia. Si has sentido en lo más profundo de ti que no perteneces a este mundo, es porque has sido creado para otro. Si algo dentro de ti clama por lo santo, por lo eterno, por lo puro, entonces es porque llevas el ADN del reino. Ahora, apaga las luces del alma, cierra las ventanas del ruido, quédate un instante en silencio. Imagina que Jesús entra en tu habitación, no dice nada, solo te mira con ojos de fuego. Y tú entiendes, no necesitas explicaciones, solo sabes que Él te ha elegido. Respira, siente su presencia, ora con Él, no con palabras, sino con tu corazón. En este momento, recomendamos que pongas una música instrumental suave, adoradora, que acompañe tu meditación. Quédate ahí unos minutos. No salgas corriendo. Algo eterno está sucediendo en ti. Y cuando termines, haz un pacto silencioso con Dios, uno que solo tú y Él conozcan. Escribe ese pacto si deseas, o solo guárdalo, pero sé fiel a Él, porque a los elegidos se les pide fidelidad más que éxito, obediencia más que aplausos, presencia más que plataformas.